si un virus, ¿verdad? Va infectando, acordemos que los virus ocupan células para poder vivir. Entonces va invadiendo célula a célula a lo largo del órgano que está infectando, a lo largo del tejido, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros mandamos un pedacito de estos, y ahorita vamos a ver más en detalle, pero un pedacito de estos para hacer PCR, por ejemplo, probablemente la muestra va a salir de ese tejido. Entonces, si nosotros enviamos a diagnóstico tejido que no contiene células infectadas, probablemente ese PCR va a salir negativo. Entonces, acordémonos de esto, ¿verdad? Que Bruselas se esconde muy bien en algunas células de algunos órganos. Ok, entonces son conceptos como un repaso de la parte de diagnóstico, la parte epidemiológica y demás, que se trabaja con esta enfermedad. Una pregunta, ¿ustedes llevaron en algún momento de su universidad, llevaron una charla de Bruselas? ¿Ya me han oído mía? No, es un poco más hacia la parte marina que está esta charla. Ok, entonces, ¿qué pasa? Las, las bacterias, las brucelas, su ancestro era de tierra, de plantas. Cuando estos animales decidieron irse para el mar, esos animales eran primero herbívoros, después piscívoros y después carnívoros. Entonces, cuando ya ellos decidieron irse para el mar, ya ellos iban infectados con esta bacteria. Entonces, estamos hablando de una infección que ha estado ahí hace 60 millones de años. La historia comienza en más o menos en los 90, 92, 94, en donde Estados Unidos y Reino Unido a la vez comienzan a tener una bacteria, ellos decían una bacteria rara, de un aborto de una hembra en cautiverio y de animales encallados en Europa, en Reino Unido. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Ellos dijeron, uy, esto se parece mucho a una brucela, pero ¿cómo va a ser brucela en estos animales? No, no sabían. Ya después, con el tiempo, se fue haciendo un poco más evidente que esto estaba en todos los mares. Y ya en el 2013, igual la OIE, lo que se conoce hoy como OMSA, nos pidió a nosotros Costa Rica hacer un mapa para poder evidenciar toda la información que existía en ese momento, de todas las especies. Y de las 91 especies reconocidas o descritas de cetáceos, al menos 35 tenían ya reporte de al menos serología positiva para la presencia de anticuerpos en la sangre o patologías relacionadas a la infección por brucela o aislamiento, o sea, la confirmación de la infección. Entonces, ya para ese entonces sabíamos, ¿verdad?, que la enfermedad estaba a nivel mundial, ¿verdad? No era que no existía, simplemente que no la andamos buscando. Vamos a ver, está como pegado esto. Ok, esto ha venido un poco más evolucionando. Ya más recientemente, en el 2022, hicimos una publicación. Esto es como, no sé si lo conocen, los que trabajan con vida silvestre. Es como la Biblia, un poco de medicina de animales silvestres. Nos pidieron igual que redactáramos el capítulo de brucelosis marina. Esto se va complicando un poco. El mapa anterior, ¿verdad? Decía serología, patología, aislamiento, pero a la hora de hablar un poco taxonomía, aquí esto va complicándose un poco. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la brucelosis terrestre ha estado ahí, ¿verdad? Nosotros como seres humanos hemos venido modulando esa enfermedad. Escogemos las vacas más bonitas, las que producen más leche, vacunamos, matamos los positivos. Entonces, sea como sea, nosotros hemos venido modulando un poco esa enfermedad, por lo menos en bovinos. ¿Qué pasa en mamíferos marinos? Bueno, que la infección ha estado ahí por millones de años a la libre. Ahí no ha habido intervención humana. Entonces, todos estos números que ven aquí es la clasificación taxonómica que reciben las marinas. Eh, Son formas de clasificar, por ejemplo, los cuadritos negros son las STs, que son sequence type, se clasifican ahí como por números. En el caso de nosotros, Costa Rica, la 26 es la que es más frecuentemente determinada, ¿verdad?, en estos animales, pero la 27 tiene una importancia a nivel zoonótica. La 27 es la que ha sido descrita en seres humanos en diferentes partes como Perú, Nueva Zelanda. Entonces, eso también es de ponerle cuidado.
También se ha descrito, y ahorita vamos a ver lo que es un poco diferente a lo que se describe en rumiantes, la presencia de brucela en parásitos, en este caso parásitos pulmonares. En el caso de nosotros, estamos hablando de Alocercus, en el caso del Reino Unido, parafilaroides, y en el caso de Estados Unidos, aquí casi que Estados Unidos y Canadá, es un Pseudalis inflexus. Esto es un poco diferente a lo que se ha descrito como tal de la enfermedad. También los cuadritos en blanco es otra forma de clasificar estas bacterias que es basada en lo que es la técnica que se llama Melba 16, que es como si estamos pensando en un libro completo, sería el genoma completo. Esa Melba 16 analiza 16 oraciones únicas, por decirlo así, de ese libro para saber las diferencias entre los diferentes libros que hay. Entonces, esos cuadritos blancos es la forma de clasificar. Entonces, nosotros le pusimos aquí P1 porque es el primer grupo escrito para el Pacífico 1. Pues así van recibiendo como las clasificaciones. Todas estas están en el Atlántico y demás. Mediterráneo por aquí. Listo. Entonces, para que vean que es un poco más complicado. Em, los casos reportados en humanos son interesantes. El primero de ellos se debió a un trabajador de laboratorio en el cual presentaba dolor de cabeza, fatiga y sinusitis severa. Él, ¿verdad? Trabajando se infectó. Y los otros dos, que esos sí son infecciones naturales, ¿verdad? Fueron dos señores que desarrollaron, uno de ellos a lo largo de 3 meses, dolor periorbital, dolor de cabeza y convulsiones. Eso quiere decir que es como el cuadro del sistema nervioso central. Este señor también, dolor de cabeza, náuseas, vómito y deterioro progresivo de la vista. Entonces, estos casos fueron neurológicos, por decirlo así. Este caso de Nueva Zelanda presentaba fiebre y dolor lumbar, un poco más osteoarticular, que sería como la otra presentación más común de la enfermedad en humanos. Bueno, ya sabemos que el de Reino Unido fue una infección accidental, pero de laboratorio. Los de Perú, no, ellos no reportan una exposición significativa a mamíferos marinos, pero ambos comían ceviche regularmente. Lo mismo pasó con el de Nueva Zelanda, que no tenía exposición así mucha con mamíferos marinos, pero también era un pescador que comía pescado crudo recién capturado frecuentemente. Entonces, no se determinó todavía no sabemos cuál fue la fuente de infección para estas personas, pero, ¿verdad? Eso pues abre el portillo para poder decir que probablemente los ciclos en vida marina es mucho más complejo que los terrestres. Em, Ahora, ¿qué pasa? En general dicen que los mamíferos marinos casi no transmiten enfermedades a los seres humanos. Sin embargo, el contacto, ¿verdad? De los encallamientos sucede usualmente en zonas remotas, ¿verdad? En la playa, o son turistas que se exponen al animal y se van para sus casas en diferentes, ¿verdad? Partes, no necesariamente viven ahí en la playa, por lo cual se pierde un poco el rastro de esto. Esta enfermedad, ¿verdad? En seres humanos, no sé si se acuerdan, pero tiene síntomas comunes a otras enfermedades. Esto hace muy difícil el diagnóstico inicial por parte de los doctores, ¿verdad? Que presenta fiebre, dolor articular, escalofríos, inapetencia. Entonces, ¿verdad? Es muy difícil hacer la relación. También, ¿verdad? Sabemos que los servicios médicos son limitados en las zonas costeras. No hay pruebas estandarizadas ni validadas para brucelosis marina en humanos. También tenemos diferentes sistemas de notificación, eso estamos hablando en el sistema de salud, ¿verdad? Entonces, eso hace difícil la comparación global. No hay laboratorios especializados y esto es importante también. Los países que ya erradicaron, ¿verdad? Estamos hablando de Estados Unidos o el Reino Unido, demás, hay la mayoría de microbiólogos que en la vida han visto una brucela. Entonces, eso les juega en contra porque ya está erradicada la enfermedad en el país, pero también la experiencia se va perdiendo, verá, a lo largo de los años. Hace 30 años, por ejemplo, ellos controlaron la enfermedad. Muy diferentes a nosotros, esto es el pan de cada día, em, para hacer el diagnóstico. Entonces, para nosotros nos resulta relativamente fácil reconocerlas en un plato, por ejemplo. Entonces, eso también tiene que ver muchísimo con las estadísticas que hay. Nosotros acá en Costa Rica comenzamos a trabajar en el año 2004 en estos animales. Y la especie que trabajamos más es la delfines rayados. Se le conoce como delfín rayado porque tiene estas tres líneas. La primera le queda aquí en la aleta pectoral, la segunda le queda sobre la aleta pectoral y la tercera va hacia el área genital, hacia el área abdominal.
¿ok? ¿Cómo llegan estos animales acá? Esta es una foto de un animal de acá, en Jacó. La gente siempre lo quiere ayudar, la gente siempre lo quiere tocar. ¿Cómo llegan estos animales? Bueno, llegan con ambos perfiles. Ya vimos que en vacas, ¿verdad? Lo mencionamos, pues afecta a nivel del sistema reproductivo, como ya ustedes saben, pero una vaca no se va a morir de brucelosis. O sea, tal vez a lo mucho abortará. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, al igual de sus ancestros, ¿verdad? Ellos estuvieron expuestos a esta enfermedad probablemente muchísimos millones de años y ya su sistema inmune ya sabe qué hacer, ya sabe cómo controlar para que eso no se salga como de control. Los seres humanos, por otro lado, nosotros no hemos evolucionado con esta enfermedad y por eso es que la bacteria ingresa a nosotros, nos causa problemas del sistema nervioso central, problemas osteoarticulares, problemas reproductivos y eso se comporta más como un hospedador accidental. Esto es un hospedador natural. Los accidentales, lo mismo, el sistema inmune no sabe qué hacer. Entonces, ¿cómo se presentan los delfines acá en Costa Rica? Como ambos patrones presentan lo que es meningoencefalomielitis, ¿verdad? Que es la inflamación de diferentes partes del sistema nervioso central. Presentan hidrocéfalos, vean las hemorragias aquí, este hueco, por decirlo así, es completamente anormal. Esto es un ventrículo, esto debería ser casi que inexistente. Apenas pasa ahí un poquito de líquido cefalorraquídeo, pero ¿qué pasa? En esos animales, la misma inflamación les obstruye el drenaje del líquido cefalorraquídeo y causa estas cavidades que no deberían existir. Me dice el dolor de cabeza que tienen esos animales de este líquido haciendo presión porque si usted tiene una hepatitis, por ejemplo, su sistema digestivo, la pared del abdominal se extiende. Se extiende, se extiende, se extiende hasta más no poder. Pero ¿qué pasa en el cráneo? ¿Qué pasa con el cerebro? Aquí no hay capacidad de expansión. Entonces, imagínense en esta fuerza aquí haciendo presión, líquido cefalorraquídeo aquí acumulado, haciendo presión contra la pared del cráneo con el tejido funcional acá. El dolor que estos animales traen es impresionante. Entonces, ¿verdad? Y las lesiones ya probablemente son irreversibles. Cuando ya encallan es porque ya no pueden más. Es un último esfuerzo de ellos por sobrevivir, porque irónicamente, si se quedan en el agua, pues se van a morir. Entonces, el encallamiento en este caso es un fenómeno como un último auxilio de poder sobrevivir. Sin embargo, la gente ¿qué hace? Lo devuelve a la playa, lo devuelve al mar, lo devuelve al mar, o sea, N veces, porque piensan que está perdido, que está desorientado, que hay que ayudarlo y hay que volverlo a meter al mar. Y lo que él quiere en este momento es descansar. Es como si estuvieran metido en la UCI diciendo, o sea, ya me quiero morir, vengo muy mal, no puedo nadar más. Pero la gente, ¿verdad? Es lo que insisten en hacer. También otros casos clínicos vienen con endocarditis. Aquí vienen, ¿verdad? Con lesiones. Esto se escribió en un animal que nos llegó también. Esta endocarditis es también bastante frecuente en seres humanos. También tiene la parte placentitis. Aquí casi no se ve. Ahorita lo vamos a ver un poco más de cerca, pero hay un montón de puntitos blancos en la placenta. Esos son los focos de infección. Y también se presentan como presentando osteoartritis, que es, ¿verdad? La lesión a nivel osteoarticular. En este caso está la cabeza, entonces si el cerebro está infectado, pues obviamente esta articulación primera, pues es la que probablemente se afecte más, ¿verdad? Que hay más presencia de bacteria. Vamos a ir viendo un poquito. Andrei, ay, sí, 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 me salió. Bueno, ¿me escucha? Uy, no se oye, No, no escucho. pero mínimo. ¿Soy yo? ¿O todo el mundo está igual, no lo oye? Ah, bueno, todo bien. Es que tiene el micrófono apagado. O tal vez se lo escribes en el chat y que alguien me lo lea. Ajá, mantenerlo lo más tranquilo, es como si estuvieran en la UCI. Entonces, es mantenerlo lo más tranquilo posible, contactarnos a nosotros para nosotros poder guiar. Obviamente cada caso es diferente. Tocarlo lo menos posible porque, verá, ellos se raspan, tienen sangre, uno no quiere entrar en contacto con la sangre de ellos. Mantenerlos a la sombra, mantenerlos hidratados, mantener el silencio, que no las olas no lo revuelquen. Y prácticamente, verá, contactarnos y ver qué se puede hacer. La especie va a decirnos mucho.
Eso es importante porque la especie, verá, lamentablemente, ahorita vamos a ver estadísticas, nos guía muchísimo porque si es rayado de esta especie, prácticamente sabemos que viene a morir. Entonces, lamentablemente hay que darle como una muerte digna, digamos, y mantener a la gente lejos. Eso. Andrei tiene una pregunta y Roger tiene otra pregunta. Andrei, ¿ya se había preguntado? A mí me escuchan. Ahí. Es que Soy Ama. No Ah, ok, soy Ana. Andrea. Aquí estoy desde el esposo. Es que la doctora mencionó que cuando los delfines se encallan, ¿verdad? Que la gente los devuelve, ¿verdad? Siempre los devuelve al mar. Esa era mi pregunta, digamos. Si hay un delfín ahí, uno es preferible más bien no tocar, digamos, aunque no sepa si tiene brucelosis o no, digamos. En general, o sea, si uno se encuentra un delfín ahí en la arena, ¿verdad? En la playa, ¿qué hace? Uno qué que debe hacer, llamar lo a prim- alguien o qué es lo que debe hacer. Esa era mi pregunta. sí, nosotros, bueno, al final siempre van a terminar conmigo. Eso es, verá, la realidad aquí, porque igual somos súper, verá, poquitos los que trabajamos con esto. Y al final se llama el Parque Marino, Parque SINAC, o Guardacostas, o Policía Turística, 911, bomberos, SENASA, todos al final van a terminar en mi celular. Em, lo importante ahí es cuidarlos, ¿verdad? La recomendación es devolverlo una vez. Un animal de estos vuelve a salir. O sea, un animal de estos porque no puede nadar por las condiciones que ya les dije anteriormente. Entonces, mantenerlo en la sombra, si lo quieren trasladar, trasladarlo con una manta. Hace unos días salió un influencer ahí jalándolo de la cola y haciendo todo. Y eso fue como y millones de likes y todo el asunto, pero o sea, hay formas para poder transportarlo, no se debe jalar de la cola, se puede jalar con una manta, con un paño inclusive, entre varias personas, no tocándolo, no echándoselo al hombro, o sea, hay formas de poder manejarlo, ¿verdad? Entonces es importante eso, que nos se comuniquen con nosotros para poder ayudarles y poder decirles la mejor este, forma de qué hacer a la sombra, se les puede echar agua con botellas, el agua de mar, se le puede hacer cavar una poza en la arena para poder mantenerlos a ellos tranquilos. Se trabaja ahí, lo importante, el mínimo, personas alrededor. Sí, más o menos, eso es como lo básico. Obviamente, como les digo, cada caso es un mundo, ¿verdad? La especie nos va a decir muchísimo. Continuamos. Dame un segundo, ya vuelvo. Listo, ok. Vamos a ver. Ok, hay diferentes realidades. Por ejemplo, en el Golfo de México ahorita, de hecho, nos hemos estado preparando como el último año para esta temporada porque ellos sí tienen temporada de nacimientos y no se sabe realmente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay predadores, ¿verdad? De estos animales. Ahorita ellos están teniendo, ya van varios años consecutivos, una mortalidad de fetos, o sea, mortalidad de neonatos, ¿verdad? Que salen a la playa, pero son depredados por diferentes animales, por ejemplo, coyotes o los mismos tiburones o inclusive mascotas. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que lo han caracterizado y es esa T27 que les dije que es la que se pasa para seres humanos. ¿Ok? Entonces, esto es importante, todavía no sabemos, ¿verdad?, qué pasa en otros animales que depredan estos fetitos full, ¿verdad?, infectados con esta bacteria.
y no sabemos realmente el impacto que puede haber en otras vías, vida silvestre que se llegue a infectar con estas bacterias. Esto lo causa Brucela, ¿verdad? Esto es Brucella melitense, no es Brucella seti, pero Brucela hace huecos en el cráneo, o sea, aunque parezca increíble, pero lo hace, es capaz de hacer esto. Entonces hay que acordarnos, ¿verdad? Que evidentemente uno no debería exponerse, ¿verdad? Estamos hablando de cualquier Brucela. A ver aquí. Ok. Nosotros en el 2008, porque esta enfermedad, como ya les dije al principio, se había reportado en Estados Unidos y en Europa. Se creía en ese momento que era solo presente en esas latitudes, pero principalmente era porque no había gente investigando en los trópicos, por ejemplo. Nosotros lo publicamos en el 2008 por primera vez, la presencia de esta Brucella marina en los trópicos. Nosotros tuvimos la oportunidad de publicarlo en esta revista, que es muy importante en cuanto a salud pública y demás, que es la revista del CDC. Y bueno, entonces aquí confirmábamos, ¿verdad?, que la enfermedad estaba en estas latitudes. Luego nos vimos en el reto de que los kits comerciales no incluyen delfines dentro de las especies que están desarrolladas. Entonces, nos dimos la tarea de validar, por ejemplo, técnicas de screening o de tamizaje para vacas y para humanos y para cualquiera, ver cómo se comportaban ellos en delfines, y desarrollamos un ELISA indirecto para el diagnóstico de esos animales. Entonces, lo desarrollamos acá. Fue de hecho mi tema de tesis, ahí fue cuando empezamos todo esto, pero bueno, este fue un paso muy importante para poder confirmar la infección en ellos y ver, ¿verdad?, las fortalezas o debilidades y ver cómo se comportaban el diagnóstico en estos animales. Ya luego publicamos, ¿verdad? Esta fue parte también de la maestría, en el cual validamos las técnicas diagnósticas para brucelosis marina, en el cual comparamos ya no solo rosa bengala, sino con ELISA competitivo, ELISA indirecto, ELISA con proteína G, dot blot e inmunofluorescencia, para poder ver cómo se comportaban y cómo se hacía el diagnóstico en ellos. Luego ya en el 2009 comenzamos a describir las patologías presentes en estos animales y poder mencionar un poco más. Esto es por decirlo así, un privilegio para nosotros porque tenemos animales muy frescos que nos permiten tener información de este tipo, que tal vez en otras latitudes no es la realidad, no llegan tan frescos los animales. Aquí la mayoría llegan vivos. Entonces, pues son muestras al final, son frescas, ¿verdad? Esto es una, entre comillas, ventaja para la ciencia, obviamente no para ellos, pero ventaja para poder describir este tipo de hallazgos. Vamos a hablar un poquito de ellos. Entonces, bueno, lo mismo que les dije, ¿verdad? El cerebro se va inflamando y inclusive, no sé si logran ver aquí unos surcos. Esto es de que el cerebro se va incrustando en el cráneo y ya no cabe más en ese cráneo. ¿Ok? Esa es la presentación de cómo llegan los animales acá a Costa Rica. Una vez que se extrae el líquido cefalorraquídeo, queda así, ¿verdad? Como desinflado. Esto es importante por lo que les digo, ¿verdad? Las lesiones que hay a nivel de cerebro. Entonces, evidentemente, pues se ven enfermedades neurológicas. En Estados Unidos se han descrito animales vivos con pérdida de audición. Entonces, imagínense lo que es vivir en un océano sin poder oír. O sea, es imposible. Y bueno, eso se ha dado gracias a animales que se han varado vivos, que se han encallado vivos. Esto es lo que les dije, ¿verdad? Del TAC. Aquí un ventrículo prácticamente en un animal negativo, vea que ni se ve. Es casi que es un espacio virtual que hay aquí, apenas para que el líquido cefalorraquídeo lubrique, nada más. En estos animales, vean, verá, lo negro aquí, nada más para que se ubiquen, blanco es hueso, gris es tejido blando, negro es gas o líquido. ¿Ok? Entonces, en este caso, vean, ambos ventrículos está acumulado gran cantidad de líquido cefalorraquídeo dentro de esos cerebros, ¿ok? Entonces, la presentación clásica, nosotros hacemos TAC, desde el 2017 hacemos TAC a todos los animales. Esta es la endocarditis que les dije anteriormente, ¿verdad? Aquí estaba la válvula, en este caso le hicimos la inmunohistoquímica.
esto se ve así, donde están los puntitos cafés es donde está la bacteria tenida. Entonces, vean, ¿verdad? La gran cantidad de bacteria presente en esta válvula cardíaca. Lo que les dije, ¿verdad? A nivel de hueso, en este caso esto es un húmero, esto es una foto de Estados Unidos, tenía esa secreción como mucopurulenta ahí, y eso fue cultivo puro de Bruselas también. Y en nuestro caso, esta es la articulación de aquí, de atlanta occipital, y vimos, por ejemplo, este hueco que había aquí, nosotros decimos, ¿qué es esto? O sea, eso no debería estar ahí. En vivo y a todo color se veía esto. Entonces tomamos, por ejemplo, un hisopado ahí directamente y tuvimos un cultivo puro. Entonces, lo mismo que aquel señor que tenía un hueco en el cerebro, lo mismo puede hacer en estos animales, ¿ok? Em, También se ha descrito la infección o inflamación, en este caso del tejido graso de estos animales. Esto es un narval, esto fue en Canadá. Em, También la inflamación en el tejido reproductivo, esto fue un testículo en Estados Unidos, ¿verdad? Donde un delfín en Estados Unidos, vean que está completamente destruido el parénquima o el tejido funcional. En el caso del útero, ¿verdad? Todos esos puntitos, ya ustedes vieron eso, pero todos esos puntitos son células inflamatorias que no deberían estar ahí en presencia en el útero. Entonces, evidentemente, pues hay efectos en la fertilidad de estos animales infectados, ¿sí? Tanto en el sistema reproductivo masculino como en el sistema reproductivo femenino. También hemos descrito animales preñados, ¿verdad? Vean, aquí está un poquito más cerca, todos esos puntitos blancos son los puntos de infección y se ve como un material cremoso en esta placenta. Aquí, si logran ubicarse, aquí está el hocico del animal, aquí está la cabeza, aquí viene la cola y aquí están las aletitas pectorales. Entonces, ¿verdad? Este es un animal que probablemente iba a ser abortado. La mamá salió primero antes de que pasara el aborto. Esta placentitis es por ST26, esta que está aquí es por ST27. Este fue un caso muy interesante que nos pasó. Estábamos, para variar, en Semana Santa, y en Semana Santa siempre sale por lo menos uno. De hecho, ahorita tenemos uno congelado en Liberia que salió allá, casi que en Nicaragua. Pero bueno, siempre sale porque todo el mundo está en la playa y todo el mundo nos avisa. En este caso, la hembra es una hembra de un cachalote enano. Llegó, abortó y se murió en la playa. Nos llaman a nosotros, ¿verdad? La trasladamos, a pesar de que era Semana Santa, lo trasladamos. Como el animal era tan grande, tuvimos que hacer la necropsia ese mismo día. Y cuando sacamos, ¿verdad? Nos habían mandado el feto, pero con suerte la placenta estaba todavía ahí. Empezamos a sacar la placenta y lo mismo, empezamos a ver como esta material como cremoso, se veía raro, a la hora de separar la placenta del útero, se veía esta cantidad de hemorragias. Y entonces, bueno, sabemos que por aquí había algo, ¿verdad? No tan esperable. Y el problema de esto es que todo el mundo se puso en contacto con este animal abortado, las olas llegaban, lo revolcaban, las olas le caían en la cara a la gente, el feto que estaba ahí lo pusieron en un balde como si para ocupar el agua y más bien, ¿verdad? Si hubiera estado vivo lo ahogan, pero bueno, ponen el feto en el balde y después riegan el agua sanguinolenta en las pies de unos chiquitos, o sea, es una cosa así, pero ¿verdad? O sea, todo lo que no hay que hacer y todos los riesgos ahí pasaron y había cualquier cantidad de gente. Cuando le hacemos la genética a esta bacteria aislada, vemos que es ST27, que es la que se pasa a seres humanos. Lo mismo, eran turistas de Semana Santa, que no sabemos de dónde y para dónde venían, y perdimos totalmente el rastro. ¿Ok? Pero que se expusieron y perfectamente unas 10, 15 personas se expusieron a este animal, a este aborto. Si usted les pregunta a la gente, ¿verdad? Si quisieran estar en una tina con una vaca recién abortada, ¿verdad? Que le pegue todo el agua en la boca, en la cara, en los ojos, obviamente no van a querer que pase eso. Sin embargo, eso pasa en el mar. En el mar, las olas se encargan de revolcar el animal, ¿verdad? Y que a usted le caiga un lavado de ese animal en la cara, en la boca, y inevitablemente se va a exponer. Hicimos lo mismo en la inmunohistoquímica, esta placenta, y vean qué bonita, ¿verdad? Todo esto café es la gran cantidad de bacterias en la placenta. Entonces, evidentemente, pues hay una gran cantidad de bacterias. Lo mismo, ¿verdad? Acordémonos que Brucela es intracelular facultativa, eso quiere decir que va a vivir dentro de las células muy bien. Entonces, estas son células marcadas conteniendo brucelas.
Entonces sí, ¿verdad? La enfermedad en estos animales hace placentitis, provoca pérdida de, perdón, pérdida fetal y aborto. Entonces, esta es una foto, esta es la cría, esta que les dije. Esto es una foto de Estados Unidos, entonces sí, o sea, sí provoca pérdidas fetales. ¿Qué sabemos de la transmisión? Bueno, Em, por dicha, la bacteria se muere 4 o 5 horas a luz ultravioleta, o sea, es suficiente para matarla, pero en condiciones, por ejemplo, de fincas, puede vivir animales hasta bacterias hasta 3 meses viables. Cuando hay humedad, cuando hay materia orgánica, pues la bacteria se esconde bien. Nosotros todos los días nos comemos vacas positivas a Brucela. Esto pasa aquí en Costa Rica y pasa en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque estamos apostando a la cocción y a que baja el pH de esta bacteria en la carne. ¿Ok? Por eso hay que pensarlo 2 veces si uno se va a comer una carnita así término medio, ¿verdad? Ojalá como a 3/4 para arriba, porque ahí vienen, o sea, perfectamente pueden venir estas bacterias y otras. La sobrevivencia en el mar es desconocida. No se sabe cuánto tiempo vive fuera del hospedador esta bacteria. Sin embargo, como ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Lo más clásico, digamos, de infección es a través del aborto. En este caso, pues, rumiantes, ¿verdad? Sí se tiene cuantificado la cantidad de billones y trillones de bacterias que hay. En este caso, en los líquidos fetales hay hasta 10.000 millones por mililitro de líquido fetal. Y en el caso de los abortos hay hasta de 100.000 millones hasta 10 trillones de bacterias por gramo de tejido abortado. Entonces, imagínense, ¿verdad? El nivel de cantidad de bacteria ahí. Hay transmisión horizontal, ¿verdad? A través del semen, a través de secreciones vaginales, ¿verdad? Hemos aislado la bacteria ahí. Durante la preñez, ¿verdad? Al igual que brucelosis, pues en vacas a través de la placenta la bacteria invade el feto y también durante el parto, ¿verdad? Hay salida, el parto de la placenta de ellos es epitelio corial, entonces hay gran cantidad de sangre presente y evidentemente si hay otras hembras que ayudan al parto y se exponen a estas secreciones, pues tienen el riesgo también de infectarse. A través de leche, hemos logrado también aislar de leche, entonces sabemos que la transmisión también se puede ver vertical a ese nivel. Y yendo un poco a lo que les mencioné anteriormente de los parásitos, este panorama se había escrito ya en el 2018. Ese es un patólogo muy carga que se puso a hacer. Vieran, estos son parásitos súper delgaditos. Entonces se puso a hacer, vean estos cortes de los parásitos y lo mismo, utilizó las técnicas de inmunohistoquímica para poder saber, ¿verdad?, dónde estaba la bacteria presente en estos parásitos. Y vean las gónadas de esos parásitos, están cargadísimas, cargadísimas. El útero, los intestinos, cargadísimas de Brucela. Y no solo eso, sino que las larvas estaban positivas. Eso quiere decir que se transmiten de adultos a crías de larvas esta infección. Entonces, esto era muy, muy interesante. Yo, a mí no me gustaba mucho la idea. Yo decía que un parásito salga de un pulmón, que vaya nadando y que entre de otro pulmón, de otro animal de estos, pues un poco complicado, pero bueno, o sea, empezamos a tomar muestras. Eso es un pulmón de acá, esos pobres animales, vean cómo vienen, ¿verdad? Parasitados bastante. Y los agarramos, los lavamos y los machucamos bien, los estripamos bien, hicimos cultivo y obtuvimos cultivo puro de Bruselas. SETI, en este caso. Nuestra especie de parásitos Alocercus es diferente a la anterior. Sin embargo, al igual que la anterior, pues algún rol tendrá, no sabemos cuál es el ciclo de este animal, de este parásito en vida libre, digamos. Entonces no sabemos realmente qué otras especies, dónde está viviendo, qué, ¿verdad? Qué puede estar infectando, pero sí resulta curioso, ¿verdad? La carga bacteriana, en este caso Brucela, que no debería estar en un parásito, pero efectivamente algo no sabemos, todavía nos hace falta investigar más. El diagnóstico de Brucela en ellos, al igual que en vacas, ¿verdad? Se puede hacer a través de serología, se ocupa sangre o suero, se ocupa, se puede hacer el cultivo, sobre todo de tejidos, de fluidos, como líquido cefalorraquídeo, leche, semen, abscesos, placenta. Aquí está mal, es histopatología, se puede hacer inmunohistoquímica en tejidos, ¿verdad? No es tan recomendado, ahorita vamos a ver un poquito el PCR directamente de tejidos.
por lo que les comenté anteriormente, la cantidad de bacteria y dónde está. Pero bueno, se puede utilizar eventualmente y también se puede hacer uso de herramientas complementarias como la tomografía axial computarizada para poder ver cómo vienen estos animales y poder saber cómo tomar las muestras. Ok, esto es el mismo concepto que les dije, pero un poquito más explicado. Entonces, los virus, por ejemplo, ¿verdad? Se tiene miles de copias de su material genético, el ADN o ARN, en cada una de las células que infecta, ¿ok? Versus Brucella, que al final son 2 o 3 bacterias por célula que estén presentes. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Si usted toma un pedacito de este lado, pues y lo manda a PCR, pues va a ser un falso negativo porque no se tomó las células que estaban realmente infectadas. Esto también es importante a nivel de suero. Las bacteriemias son intermitentes y se habla de 88 brucelas por mililitro durante bacteremia, que es donde hay mayor posibilidad de pescarlas. Pero eso quiere decir que no todos los mililitros de sangre tienen brucela. Entonces también, por eso es que la sangre no es buena muestra. Em, entonces, hoy por hoy, ¿verdad? El cultivo bacteriológico sigue siendo la prueba de oro, de todo estándar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted está lidiando aquí, por ejemplo, con un pedacito de tejido que usted manda más o menos unos 5 gramos, usted manda a cultivo y aquí van células infectadas y células no infectadas, en las cuales usted los machuca y los trabaja y con un buen medio de cultivo, pues obtiene resultados positivos. En este caso, este medio de cultivo, que es el CITA y el Farrell que utilizamos acá, tiene una detección de una unidad formadora de colonia, entonces por gramo. Entonces, estamos en esa condición diagnóstica, ¿verdad? Es importante. Sin embargo, hay países en los cuales se tiene esa como concepción de que el PCR soluciona todo y no soluciona el diagnóstico en muchos animales. ¿Qué dice la OMSA al respecto? Dice que aunque la PCR se describe como un medio de detección e identificación de Brucela, la BOA aún no describe un protocolo estandarizado. Y si eso está en Bruselas terrestre, imagínense ver los problemas con la PCR en Bruselas marinas, donde son mucho más diversas, ¿verdad? Aquí estamos luchando con 30.000 millones de ADN del huésped versus algunos, poquitos ADN de Bruselas. La ruptura de Bruselas no es fácil y requiere detergentes, por ejemplo el SDS, que el SDS interfiere directamente con el PCR, entonces también limita un poco dependiendo del protocolo que se utilice. También esos animales no están estériles, ¿verdad? No es lo mismo un líquido cefalorraquídeo o un líquido sinovial, ver ahí un humano que se desinfecta bien y todo, a esos animales ya muertos en la playa, en los cuales el ADN de los contaminantes también van a interferir. La validación completa es deficiente en general en las brucelas marinas. ¿Por qué? Porque no tenemos estandarizado todas esas especies que hay, ver esos grupos que hay que les enseñé con números. No hay una validación adecuada, no hay protocolos seleccionados estandarizados ya para todas las especies y sobre todo también hay muestras, controles deficientes a nivel mundial. No tenemos, aquí nosotros en Costa Rica tenemos un montón de muestras positivas, control, porque tenemos aislamiento, pero no tenemos suficientes muestras negativas, irónicamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando, por ejemplo, con gente en Nueva Zelanda, a ver si ahí en los encallamientos masivos, que ¿verdad? Son animales, entre comillas, saludables, que están muriendo por decisión propia, logran recolectarnos para poder hacer el cultivo y asegurarnos que estén negativas para poder tener ya bastantes muestras para poder hacer una validación correcta. Y esto es importante porque las validaciones en vida silvestre cuesta muchísimo, por lo mismo, porque hay que establecer esas colecciones de positivos y de negativos. No es lo mismo, ¿verdad? Y esto es importante porque es como responsabilidad ante la ciencia. No es lo mismo llegar y agarrar una muestra de, no sé, de 20 zarigüeyas, a ver qué sale, a realmente buscar 20 positivas, 20 negativas y ver qué se puede hacer para poder validar como Dios manda. ¿Verdad? Esto es importante en cualquier animal. Obviamente en doméstico es más fácil, pero en animal silvestre es muy importante este tipo de validación para poder asegurarse que está positivo y que está negativo. Y usted ve aún así millones de artículos en los cuales simplemente se le hizo tal PCR y salió todo negativo, o tal PCR y salió uno positivo, pero, o sea, realmente está validado. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Tener ese criterio crítico al respecto. Em,
Esto es una animación que habíamos desarrollado en su momento. Verá, ¿qué pasa? Por ejemplo, si aquí la bacteria está en líquido cefalorraquídeo en grandes cantidades, pero no en el cerebelo, por ejemplo. El cerebelo es una de las muestras preferidas de los gringos de mandar. Nosotros hemos venido caracterizando dónde están esas brucelas y no se comportan de la misma manera en las diferentes partes del cerebro. Entonces, hasta eso, ¿verdad? Tenemos al frente el órgano, en este caso, el ideal, pero si no se manda la muestra correcta o el tejido correcto, lo que les dije anteriormente, pues se puede obtener un resultado negativo, un falso negativo. Esto es el flujo de trabajo para nosotros, el diagnóstico de brucelosis marina. ¿Ok? Entonces, tenemos muestras, digamos, como clásicas. La mayoría tenemos suero, porque, como les dije, llegan vivos los animales. Si tenemos suero, aplicamos el rosa bengala, el ISA indirecto, el ISA competitivo y la prueba rápida. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Si no tenemos suero y tenemos sangre completa, entonces si tenemos, hacemos esta pruebita rápida. Si no tenemos, tenemos todavía una última opción que sería la recolección del humor acuoso. El humor acuoso es interesante en patología forense, eso lo aprendimos de la parte humana, cuando ya hay cuerpos en descomposición, pero todavía sigue teniendo los ojos es un filtro nuevamente de lo que anda circulando. Entonces ahí hay rastros de cocaína y rastros de otras cosas. Entonces es una muestra importante, en este caso, rastros de anticuerpos. Entonces ahí nos sirve también para diagnosticar. Eso sería con suero. Bueno, y sangre completa podemos utilizar inclusive en el mismo músculo o del hígado. Eso podemos buscarlo de la necropsia o el animal para poder hacer estas pruebas rápidas. En el caso del líquido cefalorraquídeo, se hace el cultivo, ya les dije, en los medios Cita y Farrell, en agar sangre. Se le hace también, como es un líquido también que tiene anticuerpos, que filtra, ¿verdad? Se le puede hacer serología, se le puede hacer rosa bengala, los ELISAs y la prueba rápida. Si no se tiene líquido cefalorraquídeo, se puede recolectar el líquido presente en la articulación atlanto-occipital, que ahí también debería estar los anticuerpos. Esto va en disminución de la sensibilidad. Eso quiere decir que el cultivo, ¿verdad? Tiene mejor sensibilidad, por ejemplo, que el PCR directo, inclusive. ¿Ok? La otra muestra posible es los tejidos. ¿Verdad? La principal muestra recomendada sería el cerebro. Aquí la muestra representada líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Esta es la ideal. Pero bueno, cerebro, se puede también analizar parásitos, gónadas, abscesos y se puede hacer el cultivo en el Cita y en el Farrell, en agar sangre también. Y por último, se puede hacer el PCR directo. Nuevamente, no lo recomendamos. Sin embargo, bueno, por ejemplo, aquí le pongo la banderita de Estados Unidos. Estados Unidos es lo que hace. Entonces, lo mismo, vea que en sensibilidad, ¿verdad? Es la que menos tiene. Se le puede hacer histopatología, se puede hacer inmunohistoquímica, se puede hacer hibridación in situ y se puede hacer este PCR, pero lo que les digo, ahora tiene un nivel de detección bajo. De todo universo, Estados Unidos solo hace PCR directo e histopatología. Hasta ahorita están metiendo hibridación in situ con unas ondas que desarrollamos aquí con unos colegas en Estados Unidos y ya, eso es lo que hacen. Y con eso dicen, no, es que el rosa bengala nos tira todo positivo y entonces está malo. O sea, la serología no nos sirve. Claro, pero no hacen absolutamente nada de esto otro, entonces las posibilidades es mínima, ¿verdad? Eso es importante para poder nuevamente saber qué validez tienen nuestros resultados, que la parte de robustez, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos serología antes de la necropsia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si tenemos serología y ya sabemos que está positivo, pues ya sabemos, ¿verdad?, cómo debemos cuidarnos. Nosotros acá, por ejemplo, aquí le hicimos a un animal de sangre completa, de líquido cefalorraquídeo, aquí yo creo que era ocular, y aquí está otro sangre completa de otro animal. Entonces, ¿verdad? El líquido que haya, se lo hacemos. ¿Ok? Nuevamente, hacemos la parte de TAC previo a la necropsia, ya sabemos cómo vienen esos cerebros, ya sabemos qué tanta muestra tenemos que ir a buscar. Si tienen parásitos, recolectamos parásitos y nuevamente hacemos el Cita y el Farrell, y si está positivo, pues hacemos inmunohistoquímica. ¿Okay? El PCR se le hace directamente a la colonia, ya cuando ya sabemos que es una brucela. Es diferente el abordaje, ¿verdad? Si se le hiciera el PCR directo al tejido. Nosotros tenemos aquí acreditado
con la ISO 17025, es el proceso de cultivo y PCR. Tenemos estos suelos de referencia que son tan importantes, de animales realmente positivos, y con este abordaje tenemos un 72% de los animales que llegan con aislamiento de la bacteria. Esto es muy importante, esto no se logra ni en vacas, en una finca. Entonces tenemos a lo largo de todos estos 20 años, ¿verdad? Un nivel de éxito del 72%. Eso quiere decir que confirmamos con aislamiento que estos animales vienen infectados. Eso es una realidad muy diferente a otros países. Lo que les dije, ¿verdad? El PCR es importante sobre colonia. Tenemos un PCR que es como de tamizaje, en el cual se analizan, si es un libro, nuevamente con la analogía del libro, 8 oraciones de ellos. Y aquí nos va a decir si es Brucela marina, pero no Brucela terrestre. Pero no sabemos Brucela marina cuál es. Ocupamos esta otra, que se analizan 16 oraciones de ese libro, para poder clasificarlo un poco mejor. Entonces, en negro aquí están las brucelas terrestres, en color están las brucelas marinas, y aquí está nuestro aporte como país, verá este grupito, el azul, a la taxonomía de estas marinas, que es el grupo P1 que les comenté en el mapa, que éramos, ¿verdad? Los primeros que lo detectábamos en el Pacífico del mundo. Y bueno, aquí está, por ejemplo, AMR del Mediterráneo, A1 del Atlántico Norte, A2 es un poco más al oeste del Atlántico Norte, y ahí vamos. ¿Ok? Y también secuenciación de genoma completo, que lo tenemos bastante ya avanzado con todas las cepas que tenemos, y nuevamente se comportan como un grupo independiente, ver las P1 del resto de grupos o clúster que existen. Entonces, la secuenciación de genoma completo nos confirma la clasificación anterior. Ok, entonces aquí volvemos, vean esta foto muy bonita, pero aquí se ve, verá que estos animales prácticamente externamente no traen ninguna lesión, tendrán algún rasponcillo por ahí, en este caso hay unos dientes por ahí, pero externamente no parecen estar con mayor afectación. De este estudio de 20 años, el 94% es del lado del Pacífico, solo el 6% es del lado Caribe. Y nuevamente esto es probablemente por la parte turística, ¿verdad? En la parte del Pacífico, como hacen avistamiento de ballenas, están un poco más sensibilizados con el tema, nos llaman más, están más acostumbrados. En la parte atlántica, si es pequeño, o sea, no, ni nos llaman. Si es grande y le estorba a alguien, sí nos llaman. Como por ejemplo que salga en algún hotel caro ahí de Limón y que les está estorbando el olor del bicho muerto. Entonces ahí sí nos llaman. Esta sería la distribución a lo largo de la costa del Pacífico y Caribe de Costa Rica de los casos que nos han compartido. Entonces, vean, ¿verdad? Que hay puntos, sí, ¿verdad? Hotspots ahí, pero son poquitos que realmente que encallan a lo largo de todo el país. Y el 36% equivale a esta de animales encallados es de esta especie. Eso quiere decir que de cada 3, 1 es de esta especie en los últimos 20 años. Es bastante la prevalencia. Hemos descrito al menos 10 especies con serología positiva, eso quiere decir con anticuerpos presentes en su sangre, y hay 4, esta tengo que actualizar, hay 4 especies de las cuales hemos confirmado la presencia de la bacteria. El delfín rayado, ¿verdad? Ha presentado placentitis, osteoartritis, endocarditis, serología positiva de tipo ST26, P1, que ya sabemos qué es, y meningoencefalomielitis, que es como más frecuente. La meningoencefalomielitis también ha estado presente en otra especie, que es el Delfinus delphis, que es el delfín común. Y por otro lado, el cachalote que les dije, ¿verdad? También serología positiva de tipo ST27, tipo humano, y ha presentado placentitis, ¿ok? La otra especie que hemos logrado bailar más recientemente es la delfín de rizo, que hemos tenido, hasta el momento tenemos información que es serología positiva y causando orquitis. No sabemos todavía esta clasificación de ST26 o 27 o tipo humano P1. Entonces, esta es otra especie que hemos tenido. Serología, hemos tenido positiva a delfines rayados, delfines manchados, delfines nariz de botella, Sifio de Cuvier, delfín de Fraser, este es el único del Caribe que nos ha salido positivo, delfín dientes rugosos y ballena azul, que esta nos resultó positiva serológicamente. Eso quiere decir que se expuso, no necesariamente que encalló por esa enfermedad, no logramos determinar. Bueno,
ese es el delfín de rizo, ¿verdad? Ustedes dicen rizo y que se imaginan con un delfín de rizo, pero bueno, en realidad va que luce muy diferente ese nombre a esta es la especie. Em, Esto fue el año pasado, pues digo que tengo que actualizar esta imagen. Lo mismo, ¿verdad? Un rosa bengala muy bonito, positivo. Sin embargo, vea que casi no nos daba positivo, solo en el semen y en el humor acuoso nos dio algo aquí en estas pruebas rápidas. Pero vean este testículo, este es todo el testículo. De hecho, estas son las manos de Yosimar, su profesor. Ahí él es parte de todos esos animales, de todas esas necropsias. Em, Tenía estas lesiones, ¿verdad? Presentes en los testículos, tenía este absceso y bueno, logramos aislar la bacteria súper bien de estos materiales. Entonces, ¿verdad? Esto fue por primera vez que se describió en nuestros animales. Existen estudios en Sudamérica, en algunas especies, en este caso, que se atrapan accidentalmente en las redes con algunas especies con serología positiva. El caso de los humanos en Perú del tipo 727 que les dije. Hay un único caso reportado en Argentina hasta el momento que se describió en el 2009 de un PCR positivo, es lo que les digo, ¿verdad? Es un PCR positivo, pero no sabemos más allá. En Argentina y en Brasil, ya esta muchacha ha estado trabajando bastante con serología, inmunohistoquímica y PCR. Todavía no han logrado que yo sepa aislar la bacteria, pero bueno, han estado trabajando un poco más en todas estas otras especies. No hay vacunas validadas para ellos. Es y lo pongo porque es una pregunta bastante frecuente que me hagan. Las dos vacunas que existen es para ganado, ni tan siquiera para búfalos está validada. Eso quiere decir que para delfines menos, y no es como que uno vaya a salir en carrera a vacunar todo en el mar. O sea, no se ha logrado controlar en vida aquí en domésticos, ¿verdad? Menos en vida silvestre. Lo que les dije, ¿verdad? En el 2017 que empieza a hacerse los TAC y se comienza a trabajar con estas imágenes para poder describir. Regálame un segundito para poder cerrar la puerta porque están aquí. Un segundo. Ok. Logramos publicar todos esos tags para poder analizar un poco más las imágenes, como vienen esos animales. Entonces, por ejemplo, estos cerebros son animales negativos a la infección, ¿verdad? Que no me presente aquí la parte de los ventrículos dilatados. Hay animales que tienen lesiones leves, ¿verdad? Acumulo, ¿verdad? Leve o moderado por acá. Y animales que tienen lesiones severas. Vean, ¿verdad? La gran cantidad de líquido presente en esos animales. Es realmente impresionante cómo llegan esos animales a la playa. Em, Esta herramienta, el TAC, nos permite, por ejemplo, bueno, aquí no se ve el tejido blando, sin embargo, nos permite ver, por ejemplo, quebraduras y otras patologías también presentes en ellos. Entonces, evidentemente, pues nos ayuda bastante a la hora de encontrar cosillas ahí y demás. Em, ¿Por qué? Esto también es una pregunta. ¿Por qué Costa Rica sí lo logra y otros países no? Bueno, porque nosotros primero hacemos la serología antes de la necropsia, tenemos esa capacidad. Las muestras son recolectadas de animales relativamente frescos, código 2 y código 3. Eso viene como en grado. Grado 1 es vivo, grado 5 es momificado. Nosotros tenemos animales bastante frescos. Y tenemos también estos medios selectivos, el CITA y el Farrell, que no son comerciales, que tienen menos antibióticos que los comerciales, entonces nos permite trabajar un poco mejor esa, esa, ese tipo de bacterias. Y yo creo que antes de empezar con Nosferatu, no sé si tienen preguntas de aquí de la Marina. Aprovechemos que hacemos como un descansito y empezamos con la Nosferatu. La Nosferatu es más corta. Yo tengo una pregunta, ¿me escuchan? Ajá. Digamos, si alguien encuentra un delfín, ¿verdad? En la playa, golpeado o sangrando, ¿verdad? O algo así. O sea, los llaman a ustedes por eso, porque encontraron un delfín que no sé, que cayó y lo agarró un perro, no sé. Eso es un caso hipotético, ¿verdad? Y ustedes lo, digamos, si lo agarran y le dan el seguimiento, digamos, y le hacen las pruebas y sale positivo, inmediatamente lo descartan. Eutanasia. Sí. Sí, porque primero nos vamos a exponer nosotros.
después vamos a devolver, si no lo hacemos, si no lo transeamos, a devolver un animal que probablemente vaya a morir ahí nomás, de la forma menos humanitaria posible. Y lo otro es que digamos que lo intentemos rehabilitar, nos exponemos nosotros ahí como por 3 meses, 4 meses, y lo devolvemos al mar. Va a ir a infectar probablemente otra vez a su población, a más animales. Entonces va a haber un efecto mayor en la población de esa manera, que si un único individuo se saca a la población, que ya de por sí ya está saliendo por sus propios medios, ¿verdad? Pero el hecho de devolverlo tiene un riesgo para la población, que al final también hay que como que entender esa parte. Y eso siempre es el protocolo, digamos, ustedes aprovechan y toman este tipo de muestras o va a depender del caso clínico, digamos, de cómo ustedes lo vean ahí, si es nada más, Mm, cómo lo Cuando el animal es transportable, ¿verdad? Nosotros em, lo, lo, lo manejamos, digamos, ahora por ejemplo este caso de Semana Santa. Hemos logrado desarrollar capacidad a lo largo de la costa, entonces, por ejemplo, nos llaman, me llamó Incopesca, que un señor lo tenía ahí en la playa. Entonces, ya vimos, no era un animal de estos, era un animal común, tiene unas lesiones feas en la dorsal, pero el animal ya se estaba volteando panza para arriba, ellos estaban intentando mantener dorsal y el animal seguía, o sea, ya lo habían devuelto, el animal volvía a salir. Entonces, ahí es, o sea, mantenerlo quedito, a ver, mientras que terminamos de hacer, ¿verdad? Toda la logística para ver qué hacíamos. Llamamos a guardacostas, guardacostas tenían el puesto ahí, digamos, entre comillas, al frente. Se trasladaron allá, trasladaron el animal a guardacostas, lo pusieron a la sombra, lo tenían dorsal, lo tenían ahí cuidado. El animal no había pasado, o sea, yo creo que ni media hora y ya murió. Ok, entonces, ¿qué hacemos con el animal ahí? En este caso, llamamos a SINAC. SINAC, milagrosamente, porque o sea, a ellos les cuesta muchísimo, los recursos también son súper limitados. SINAC nos dice, sí, sí podemos trasladarlo, lo podemos trasladar. En este caso, bueno, no teníamos ningún veterinario cerca, la única veterinaria que estaba en Semana Santa, la pobre estaba descansando, era Jueves Santo. Y entonces llamamos a un centro de rescate, en este caso, y nos dijeron, sí, nosotros lo podemos congelar, pero la veterinaria hoy se fue para San José porque la mamá tiene una cita y no está, pero le puedo conseguir una veterinaria cerca. Entonces, SINAC pasó, tomaron las muestras de sangre, tomaron las muestras que se podía ahí de la aleta esta dorsal que se ve muy feíta, em, y después finalmente lo llevaron al centro de rescate y el centro de rescate en este momento lo tiene congelado. Ahorita esta semana tengo que ver quién, verá si alguien viene, Inco, Pesca, así, NACSE, NASA, alguien viene de Liberia para acá para que me los traiga. Ese, digamos, es como el panorama más bonito de que todo, ¿verdad? Y eso pasa muchísimo. Nos dividimos, digamos, funciones para poder, porque una sola institución no podría hacerlo siempre, o sea, mentira. Aquí, o sea, tenemos como ángeles, ¿verdad? Que yo digo que son como elfos, que son los guardacostas es impresionante, obviamente, ¿verdad? De estar trabajando con cosas un poco ahí criminales y todo, ayudar, o sea, ellos son impresionantes lo que nos ayudan, siempre que pueden, siempre nos ayudan. Entonces, hemos venido desarrollando esa capacidad y esa confianza de poder trabajar. Pero sí, digamos, lamentablemente nuestro país tiene esa condición. No son animales golpeados, por ejemplo, por un jet ski o algo así que uno puede eventualmente intentar rehabilitar, sino que son animales que vienen muy, muy enfermos y ya cuando salen, o sea, definitivamente ya es por algo. Y esto es lo que hay como que entender. Y la parte humanitaria también, ¿verdad? O sea, esos animales pueden pasar, no mucho en realidad, o sea, yo diría que unos 2, 4 horas al principio cuando empezamos nosotros a tratar de estabilizarlo, cuando no sabíamos qué era lo que tenían y a lo que nos estábamos exponiendo nosotros manejamos ahí unos 2, 3 días el animal, ayudándolo a flotar, hay que mantenerlo 24/7 porque el animal no nada. Si usted lo deja en una piscina, por ejemplo, se hunde, se va al fondo y se va a morir de todas formas ahogado. Entonces hay que mantenerlo 24/7 ahí. Eso lo intentamos en los primeros años. Ya cuando fuimos entendiendo a lo que nos estábamos exponiendo nosotros, en lo que estábamos exponiendo, ¿verdad? Al animal como tal, a desinflamar cerebros ya dañados, ¿verdad?
pues ya fue como aclararnos un poco el panorama y saber un poco cómo mejorar esos protocolos, pero ha sido un proceso, cada uno de ellos nos ha venido enseñando lo mal que vienen. Entonces, sí, o sea, la mayoría de las veces inclusive, o sea, cuando ya va al veterinario, prácticamente a hacerle la eutanasia ya el animal murió. Entonces, es un poco triste, pero en realidad es nuestra realidad epidemiológica. ¿Más preguntas? Muchas gracias. Seguimos con Nosferati. Buenas tardes, Roger doctora. tiene la ¿Cómo- mano levantada. Ajá. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? ¿Me Yo escuchan esa voz ahí? la conozco. Ahora sí. Sí, doctora. Es Roger Soto. ¿Cómo Ajá. le ha ido? Qué gusto. Todo bien. Bien, doctora, bueno, tenía una preguntilla. Este bacteriófago, el T27, ¿él es el causante de que se generen esas necrosis a nivel del sistema óseo del cerebro? ¿O cuál es Mm, ese no, papel de ese es- bacteriófago? no es bacteriófago, es el tipo de Brucela que es. Es como un Es el tipo de tipo. Brucela. Ajá. Es Brucela, es que como les enseñé ahí en el mapilla, es como diferentes clasificaciones. Entonces está la ST26, ST27, ese es como el nombre. Pero la Ah, ST27 es la que es capaz, o de los casos humanos que han habido, es la que ha infectado a los seres humanos, es la misma, ST27. Y no, o sea, la causante de esos huecos es ST26. Ahora, el causante del hueco del cerebro en humanos es Brucella melitensis. Entonces, lo que creemos es que es capacidad del género Brucella de poder hacer ese tipo de lesión en los diferentes especies animales o humanas. ok. Ok. Me queda muy claro, doctora. Y la otra iba con respecto a ese, porque, digamos, nosotros la cepa que circula es en el bovino, ¿verdad? No, en esto es Brucella abortus, Ajá, principalmente, ¿verdad? Melitensis ajá. en otras latitudes. Pero entonces, este tipo de problema necrótico, causar esa necrosis abortus, no llega hasta ese punto, o sí No, podría porque llegar. En fetos eventualmente podría, porque sí infecta cerebro, pero acordémonos nuevamente, los bovinos son hospedadores naturales. Entonces, su sistema inmune ha logrado controlar esa infección al nivel reproductivo. Entonces, no logra invadir tan fuertemente como si fuera un hospedador accidental, como si fuera un humano, como si fuera un delfín. Ujú. La pregunta va porque creo que nosotros, y yo me incluyo ahí, a veces no tenemos el cuidado cuando andamos haciendo diagnóstico de preñez en las fincas, Ajá. que no se sabe si son positivas o son negativas, o no sabemos sobre esta finca, y andamos metiendo manos tranquilos y como si nada, y tal vez estamos metidos allá en la finca y nos quitamos el guante y comemos y bebemos y hacemos de todas estas cosas, pero esa brucela abortus en las personas podría generar un problema así si nos contagiáramos con brucela abortus. Sí, sí. No solo ahí, o sea, a nivel osteoarticular, o sea, en columna, a nivel de rodilla, va a estar como, o sea, aquí el año pasado salió una muchacha con reemplazo de rodilla porque hasta que le dio la luz de mandar a Bruselas se dieron cuenta que lo que le está causando el desgaste a nivel de rodilla era Bruselas. Entonces sí, o sea, Brucella abortus no es tan mala como melitensis, que aquí no tenemos melitensis en el país, gracias al Señor, pero es capaz de lesionar y lesionar feo. Una hepatitis, una endocarditis, una orquitis, osteoartritis, meningitis. Un chiquito se murió hace unos cuantos años, un 25 de diciembre, andaba buscando cómo hacer el diagnóstico, por una citis bestial que tenía el pobrecito por una hepatitis que tenía por Brucela. Entonces sí, o sea, Brucela puede hacer muchas cosas. Y la última ya.
porque con lo que usted mencionó, bueno, que en la sangre, en la sangre puede ser que nos dé falsos negativos cuando tomamos una muestra, pero ahorita En casi que la PCR, mayoría en PCR. en PCR, no en cultivo, Ajá. No es que porque cultivo también. Cultivo también, también. PCR cultivo. Sí, la sangre no es buena para cultivo, la sangre es buena para anticuerpos. solo porque lo que nosotros tomamos en campo es sangre, ¿verdad? Y también cuando hacemos el diagnóstico de muestreo activo en plantas, es sangre lo que nos llevamos, lo que se recoge, ¿verdad? Sí, pero Entonces, no hacemos cultivo. No hacemos ok, cultivo con sangre, lo que hacemos es serología. serología. Bueno, entonces Ajá. no, porque yo no sé si fue que no escuché esa parte, y entonces digo yo, y sí, pero si nos dan falsos positivos, fue mi razonamiento de si nos da falsos positivos y esto, pues podría ser que no tengamos resultados en fincas que deberían ser positivas. Pero no, ya me queda muy claro, más bien, doctora. A mí muchas gracias por aclararme esas dudas que tenía. Ujú. Sí, serología, o sea, los anticuerpos van a estar ahí. O sea, la IgG ahí va a estar. Por eso es que, de hecho, la forma más barata y más certera, digamos, la serología, lo ideal es con cultivo, pero como ellos son intermitentes, la excreción, un cultivo negativo no significa que el animal esté negativo. Por eso es que se busca la serología más. Ok, Muchas gracias, doctora. bueno. ¿Alguien más? No. Bueno, vamos a seguir entonces con Nosferatu. Vamos a ver. Ok. Resulta que Desmond Rotundus, ¿verdad? Este vampirito habita prácticamente toda Latinoamérica. Prácticamente ya está llegando a Estados Unidos, en Texas, en Florida, ya está prácticamente con el cambio climático, ya está abarcando un poco más su hábitat. Y llega hacia la parte central de Argentina y Chile, que eso está presente casi que en toda Latinoamérica. Em, Es hematófago, ¿verdad? Tiene unas proteínas anticoagulantes en la saliva, ellos cortan con los incisivos y logran tomar hasta 25 mililitros de sangre por noche. Esos animales, uno pensaría, ¿verdad? Que son muy tranquilitos en su casa, pero no. O sea, la casa es bastante activa. Vean, por ejemplo, este venado, ¿verdad? La parte de locomoción de ellos es muy interesante. Brincan, se arrastran, gatean. Aquí está, ¿verdad? Viendo ahí la oportunidad para poder cazar, en este caso el cerdo. Y vean que por más que los pobres animales se los tratan de quitar de encima, ellos, ¿verdad? Están ahí luchando para poder también poder alimentarse. Se alimentan de presas fáciles, por ejemplo, aquí está, ¿verdad? Una cría de este es chancho de monte y él está tomando leche y el otro está viendo a ver cómo le corta la patilla para poder obtener un poquito. Veanlo aquí donde viene saltando, parece un sapito, pero no es el mismo Desmodus tratando de cazar, de seguir a sus víctimas. Entonces es bastante activo. Viven 25 años, viven en grupos de 40 hasta 100 individuos, perdón, y tienen guarderías muy grandes. En realidad, ahí no son 100 individuos, son cientos de individuos, perdón. Em, todos estos rosaditos que ven aquí son las crías, ¿verdad? Y esto los hace muy exitosos como especie. Tiene una gestación de 7 meses, es un mamífero, acordémonos, ¿verdad? Y tiene un amamantamiento de 300 días. Ya al segundo mes, la mamá regurgita sangre y le empieza a dar sangre a las crías. Entonces ya ahí comienza, ¿verdad? A tener como esa alimentación en base a la sangre. Resulta que para COVID, para el tiempo de COVID, para el 2020, había un grupo de gente que estaba estudiando en esta parte del país, en la parte de Piedras Blancas, una cueva con vampiros, andaban buscando otros virus, inclusive coronavirus, y resulta que fue el día en el que de Costa Rica cerró. Costa Rica cerró todo, no se podía mover, no se podían movilizar las personas. Y bueno, obviamente en estas zonas, ¿verdad? Estos vampiros tenían acceso a animales domésticos y animales terrestres.
La distribución de esta parte del país es muy interesante porque a la par tiene, esta es una reserva privada, pero bueno, a la par tiene parque nacional, tiene una carretera pasando, tiene fincas, tiene humanos, tiene animales silvestres, es como legítimo una sola salud, ¿verdad? Tiene de todo. Resulta que nos piden a nosotros que si por favor le podemos guardar las muestras, porque la Universidad de Costa Rica estaba cerrada para guardar las muestras. Yo les dije que sí, se vinieron los investigadores, las guardaron, pero ya cuando estaban aquí, yo le pedí al investigador principal que se me pudiera regalar un poquitito de suero de alguno de ellos para hacerle rosa bengala. Me regaló un poquitito como de 7. Y el primero que hicimos salió positivo a rosa bengala y seguimos. Al final, ¿verdad? Me dio una gotita porque literalmente es una gotita de suero que se le sacan a estos animales. Y al final resultaron un 41% positivo a esta enfermedad. Entonces yo le pregunté, ¿verdad? Que quiénes eran esos animales, que si eran hembras, si eran machos, si eran crías, si eran juveniles, que eran. Y resulta que una de ellas decía que era que el líquido, la placenta de esa hembra estaba turbio. Entonces ya le pedí más muestras. Le pedí esa placenta que si la podemos ubicar. Entonces ya me facilitaron la placenta y a los 5 días tuvimos cultivo puro de Brucela. En este momento pensábamos que era Brucela abortus, ¿verdad? Porque es la más frecuentemente encontrada en Costa Rica. Y vean, ¿verdad? Tenían la momia, vean el tamañito, ¿verdad? Es 1 centímetro la momia. Y aquí está la placenta. Le hicimos inmunohistoquímica, ¿verdad? Nos salió positiva. Y bueno, empezamos a tipificar. Nosotros em, al final tuvimos el acceso a los 71 animales. Al final nos habilitaron 71 animales, algunos con cultivo positivo, otros con serología positiva y negativa. Al final tuvimos cultivo positivo de glándula mamaria, de útero, riñón, de placenta, de glándulas salivales. Esto es muy importante porque, ¿verdad? O sea, vean la adaptación de una bacteria, ¿verdad? En el cual se aprovecha de técnicas que utiliza el mismo hospedador para poder transmitirse de un animal a otro. Entonces, fue muy interesante. Tuvimos, bueno, efectos de pulmón, de cerebro, de hígado, disopado general ahí del animalito. Y el contenido intestinal fue una de las muestras que también obtuvimos bastantes buenos resultados, que tiene lógica. Si la glándula salival tiene la bacteria, pues en el contenido intestinal, que también es la bacteria. Y bueno, al final tuvimos 42 aislamientos de esos animales y comenzamos a tipificarlas. Y ahí es donde es importante, ¿verdad? Saber qué es lo que teníamos en el país circulando. En ese momento inicial pensamos, ¿verdad? Que era abortus. Sin embargo, el primer análisis, en este caso de Brucella, nos decía que tenía un comportamiento similar a suis. Nosotros en Costa Rica, vean aquí los piquillos, es igual. Nosotros en Costa Rica no tenemos suis. Entonces ahí nos empezó como no a cuadrar las cosas, o sea que era como algo raro. Y también salió por aquí una que se llama Brucella BCCN 84.3. Esta cepa había sido aislada en Costa Rica, de aquí de Heredia, en el 1984 de una orquitis de un San Bernardo. En aquel momento se sabía que era una brucela rara, pero no le pudieron llegar al diagnóstico como tal. La parte de clasificación que ya les dije, Melba 16, que en el cual se interrogan 16 oraciones de ese libro, nos tiraba que era un grupo aparte, completamente aparte de los grupos anteriormente descritos. Nos volvía a salir esta cepa del perro. Y bueno, entonces ya empezamos como, ¿verdad? A cuestionarnos un poquito más. Le tiramos la parte proteómica, ¿verdad? Esto fue con ayuda de la UCR en Malditov, la técnica que nos ayuda como a saber, ¿verdad? Los diferentes perfiles que tienen en este caso las bacterias. Y nos tiraba nuevamente, ¿verdad? Aquí están todas las brucelas, bueno, en este caso las brucelas raras, ¿verdad? Que eran completamente diferentes a las especies típicas que trabajábamos, ¿verdad? Que no calzaba el asunto. Otro análisis igualmente proteómico, que es lo mismo que esto, pero ejemplificado de manera diferente, nos caía un grupo aparte. Hicimos, ahí sí, ya genoma completo. Y bueno, aquí están las brucelas no clásicas, aquí están las clásicas y vean la rama, ¿verdad? Donde nos caían todas estas bacterias juntas. Ya aquí comenzamos a buscar nombres, porque sabíamos que era una especie nueva que no había sido descrita.
Analizamos también, ¿verdad? Sabiendo que está presentes en saliva y en contenido intestinal, las especies de, en este caso, mamíferos de los cuales estos vampiros se alimentaban. Y bueno, obviamente, como era de esperar, los bovinos eran de los más frecuentes que se alimentaban, pero de manera, o sea, número dos eran de humanos. Los humanos de esa región, o sea, están siendo depredados en las noches probablemente, con bastante frecuencia. También hay otras familias, no llegamos a nivel de especies porque nos falta bastante información a nivel de bases de datos mundiales de ciertas especies, pero bueno, también caballos, cerdos, monos, venados, probablemente perros o coyotes, felinos, ovejas, mustélidos, conejos, perezosos, dantas, armadillos, gallinas, pisotes, diferentes aves, patos, ardillas, zarigüeyas, palomas y hasta buitres. Entonces, vean, ¿verdad? Esta gran cantidad de especies que ellos depredan en esa región. Y inclusive teníamos, esto es importante, cuando, por ejemplo, usted no caza en la noche y sus compañeros de cueva cazan, ellos van y comparten, regurgitan la sangre que cazaron para su compañero que no pudo cazar ese día. Entonces, lo que estamos viendo aquí en este gráfico es la cantidad de especies depredadas por los diferentes animales, en algunos casos hasta más de 20 taxones estaban identificados como presentes en ellos. Entonces, esto es al final un promedio de lo que esa colonia de vampiros depreda noche a noche. ¿Ok? Por eso es que hay tanta variedad en el cual se puede ver, pues obviamente ese comportamiento y por eso es que es tan variado. Ay, Jesús, se fue esta vara. Ya volví. No sé si están todos, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, Sí, la escuchamos. He dicho que era yo y no todos ustedes, no la sesión, yo pensé que era la sesión. Ok. Entonces, ¿cómo hicimos el diagnóstico? ¿Verdad? En este caso, obviamente tampoco teníamos técnicas diagnósticas desarrolladas para ellos. Hicimos el rosa bengala, lo que salió positivo o negativo, independientemente, hicimos el cultivo. En este caso, los cultivos que manejamos, ¿verdad? Los medios de cultivo que manejamos. De estos positivos, le hicimos PCR, le hicimos MELBA y secuenciamos. ¿Ok? También tenemos los suelos de referencia y también hicimos pruebas rápidas y salió positivo. Ok. Vamos a ver. Entonces, ¿verdad? Al final, esto, lejos de cerrar el capítulo en animales silvestres, la brucelosis más bien abre un capítulo, ¿verdad? Probablemente muchos libros de realidades que no conocemos. En este caso, aquí estaba la cueva, ¿verdad? Lo que les dije, aquí está la carretera, aquí están las fincas, y aquí está todo junto, ¿verdad? El concepto de una salud, aquí está todo junto. Aquí en este caso está un hospedador, que no sabemos, ¿verdad? Su impacto como tal, pero sabemos que es un nuevo hospedador. Obviamente están presentes animales domésticos, incluido el humano, y está toda la parte terrestre, ¿verdad? Y silvestre que está presente en esta zona. Entonces, ¿verdad? No sabemos. Hay un capítulo más de esta historia. Resulta que en el momento que nosotros estábamos publicando de Nosferati, empezaron a salir unos mineros en Guyana Francesa positivos a Bruselas. Nuevamente una Bruselas rara. En este caso, ellos le pusieron Bruselas amazonensis. Es lejana a Nosferati, pero entre ellas dos son las más cercanas. ¿Ok? Si se compara, por ejemplo, con Suis, con abortos. Resulta que estos dos mineros, ellos estuvieron ahí medio internados, también presentaban problemas osteoarticulares y demás en el sistema de salud, estuvieron internados y se fueron, o sea, se fueron sin terminar el tratamiento, simplemente desaparecieron. Entonces, como era Guyana Francesa, por dicha, el Instituto Pasteur muy activamente se puso a trabajar junto con el ANSES de Francia y demás, y empezaron a investigar. Esta amazonensis era nueva, nuevamente, ellos pensaron que era igual transmitida por vampiros, pero no, o sea, se pusieron a buscar un montón de sueros y cosas que tenían ellos ahí por rabia y otras enfermedades de bancos de sueros y no
no parecía, que no parece que sea, vampiros, pero bueno, hicieron una caracterización y tienen una diferencia muy interesante que son positivos a crecer en McConkey, prácticamente todo el resto se comparten dentro del género. Y ya, eso fue en el 2020 igual, se describieron estos dos señores, que fueron los primeros. Ya se ha escrito más recientemente otro, se describió en Brasil, se describió en Estados Unidos, tanto humanos como vacas. Y el año pasado se describió una chiquita aquí, ya en Costa Rica con esta amazonensis. Entonces, nuevamente, vean, ¿verdad? Uno pensaría, bueno, ahí está en el medio del Amazonas, ¿verdad? Que la diversidad es muy importante, pero lejos de centrarnos solo en vacas, que como clásicamente se había pensado que ya, o sea, era el universo de Bruselas, no. Realmente los animales silvestres tienen mucho que enseñarnos y lejos de saber todas las dinámicas que hay, estamos apenas aprendiendo probablemente en estos ambientes de animales silvestres. Y eso es lo que tenía por aquí. Ya obviamente estoy yo aquí, pero es una gran cantidad de gente que nos colabora, que nos ayuda, que nos ha ayudado con diferentes técnicas y conocimientos, y al igual que a nivel nacional, lo que les digo, ¿verdad? Los bomberos, guardacostas, fuerza pública, todo el mundo al final ayuda a estos animales, por lo menos los marinos. Entonces, pues nada, o sea, enseñarles esta historia, ¿verdad? Que es bastante particular en nuestro país y que pues que hemos venido investigando por mucho tiempo y que bueno, eso es lo que es una historia que estamos describiendo todavía. ¿Preguntas? Muchas gracias, Gaby. Chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta? Creo que en cetáceos se abordó bastante bien. No sé si tienen alguna pregunta acá con Noferati. Es una especie interesante que ha venido a dar sorpresas. Entonces no sé si a alguno le quedó alguna pregunta. Todo bien. Yo sí quería preguntar. Todo bien. Ok, Hay Ana. hay alguien ahí que Ajá. quiere preguntar. Ajá. Que yo me escucho allá lejísimo. Eh, ¿En qué lugar dijo usted que fue estas muestras que se tomaron de los Piedras murciélagos? Blancas. Piedras ¿Dónde Blancas. queda? Zona sur. Ahí donde está el mapilla, ahí. Ajá. Península de Sí, Osa. donde yo vivo hay un lugar que se llama Piedras Blancas y yo sería Piedras Blancas de Mora. Ah, estos nombres No, repetidos ajá. en Costa Rica, sí. No, se está está en Península de Aquí. Osa, muy cerca de Golfito, de Ujú. hecho. Y han habido, bueno, es que no sé si usted lo mencionó, pero digamos, otros, o para ver en qué otra región de Costa Rica está presente o hasta el momento solo esto. Hasta el momento solo eso, lo que hemos pedido son como muestritas cuando están trabajando con rabia y así, o vampirillos que quedan ahí en casas, ¿verdad? Y a veces llegan y un perro los muerde o así. Sin embargo, no hemos tenido suerte. O sea, es muy curioso porque hasta el momento solo ahí hemos descrito. Igual tampoco ha habido ¿verdad? Muestreos activos grandes en todo el país. Como les dije, en ese momento era COVID, ¿verdad? Entonces no nos dieron mucha pelota, digamos, para ir activamente a buscar. Y hemos tenido sí muestras, pero no es, lamentablemente, todavía no hemos tenido como esa búsqueda activa para poder demostrarlo, pero por lo menos dentro de las muestras que nos han llegado en estos años, no nos ha salido positivo, curiosamente. Igual hicimos un muestreo junto con el Ministerio de Salud, alrededor de creo que fueron 2 kilómetros alrededor de la cueva, y no nos salieron ni vacas positivas ni humanos positivos. Entonces es curioso. Lo que creemos es que si usted está enfermo y tiene problemas articulares, no va a volar lo suficientemente largo. Entonces, pensamos que tal vez los vampirillos se quedan como en la cueva y ahí pues, se mantiene un poco como controlado. Pero me niego a pensar que hayamos tenido tanta suertísima que la única cueva positiva la encontramos. O sea, no, eso no funciona así, las enfermedades no funcionan así.
Entonces, ahí En seguiremos. ellos es solo problemas articulares y abortos también. Bueno, y Eh, placentitis. en ellos. Ujú. En ellos lo que hemos visto es placentita, bueno, y aislamiento de todo esto, ¿verdad? De todos estos órganos, que vemos que es algo como sistémico. Es curioso desde el punto de vista que, ¿verdad? Porque los vampiros son placas Petri voladoras, o sea, ellos transmiten cualquier cantidad de enfermedades y que no les afecta a ellos. Que haya una bacteria que les logre causar momificación y placentitis, es una aguja en un pajar. Entonces, tenemos que investigar un poco más, ¿verdad? La parte de patologías que puedan estar presentes en estos animales. Ahorita estamos, ya trajimos los reactivos para hacer hibridación in situ, entonces eso nos va a permitir, es una técnica que nos localiza el ADN de, en este caso, la bacteria en el tejido. Entonces, eso quiere decir que vamos a poder, estos fetitos todavía existen, ¿verdad? Entonces, la idea es hacer como un montón de tajaditas, ¿verdad? Para poder ver dónde está la bacteria en estos fetitos, por lo menos para saber qué órganos les infectan. Entonces, ¿verdad? Es una historia, o sea, yo quisiera, ¿verdad? Dedicarme solo a investigar, lo que pasa es que obviamente no es factible solamente investigar, pero sí, es un capítulo muy bonito que hay que ver qué nos cuentan más estos animales. Y la verdad, a mí me pareció muy interesante esta charla, ambas, la verdad, porque yo creo que tiene mucho que ver con una sola salud y con la salud humana, porque ahora todo el mundo padece de las articulaciones, o sea, es en serio, o sea, todo el mundo padece de las articulaciones, hay demasiados abortos o, o problemas reproductivos en mujeres, ¿verdad? O sea, ha incrementado en estos últimos años y yo estoy segura que uno llega a la caja y dice, tomen en cuenta las enfermedades zoonóticas, ¿verdad? Y es lo último que le hacen, ¿verdad? Que le hacen a uno. O sea, esto Sí. está, ¿cuánta gente va a la playa, verdad? Y cuántas veces hemos estado expuestos a este tipo de, de secreciones, ¿verdad? Es mencionado, entonces es interesante algo Sí, no, que no lo tenía tan presente y es demasiado presente, ¿verdad? sí, ahí nada más como anuncio que el 4 de marzo ya salió publicado finalmente el protocolo de diagnóstico de brucela en humanos en Costa Rica, que ni eso se tenía. No se tenía y por lo tanto el subdiagnóstico es impresionante. Entonces, yo espero, ¿verdad? Que eso cambie ya con este protocolo, que los médicos humanos la piensen por lo menos para poder mandar el suero de la persona a hacer diagnóstico. Ahora, por ejemplo, también patologías como la fibromialgia, al final, ¿verdad? La fibromialgia es como un cajón de enfermedades y condiciones clínicas que al final muchas no llega al diagnóstico, pero es lo que, ¿verdad? Aparece y va. Y ese es el diagnóstico. Es muy complejo, entonces también, o sea, una fibromialgia de dolor osteoarticular, intermitente, debilitante, algunos con fiebre, incapacitante. Entonces, yo espero, ¿verdad?, que sea tomado en cuenta como diagnóstico diferencial en todas esas patologías presentes, muy presentes en nuestro país. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí, Sí. Yo tengo otra preguntilla. Ahí el tema que fue lo que me llama la atención es la zona geográfica y que está colindante con Panamá, ¿verdad? Que podría ser, ¿cuánto sería el rango de migración o de vuelo de esos murciélagos pensando en esa cercanía con Panamá y pensando si ellos han dado reporte también en Panamá sobre si han encontrado eh, también este tipo de problemas allá en los murciélagos y viendo también el tema de otra fauna silvestre, como vi ahí el video, que ellos se le pegan al venado, se le pegan a los cerdos, pues al zorro, a los zorros, los mapaches pueden ser también. Si no se han dado problemas o si en ese barrido que hicieron, no
también se tomó en cuenta esa fauna silvestre, pero tal vez con los locales, con los ganaderos, si se habían encontrado otras especies muertas, no sé, en ese, porque me causa también todo eso, era ese tema de esas, que también se puede ampliar mucho el rango por ser el tipo de animal volador que pueda llevar o traernos acá de otras fronteras hacia nosotros. La respuesta corta es 8 kilómetros, es lo que ellos pueden volar. Em, no hemos tenido reportes en otras especies, pero no es porque o sea, no es porque no puedan estar, sino es que no nos la mandan. No nos mandan animales silvestres para ese tipo de cosas y tampoco es tan común que nos mande, ni para rabia nos mandan, ¿verdad? No es tan frecuente que nos manden de esas regiones animales silvestres para hacer necropsia o muestras en general, ¿verdad? De animales de vida libre. En Panamá ni tan siquiera cultivan, entonces ellos allá no saben qué anda circulando. Entonces, sí, o sea, no podemos llegarle a ese nivel todavía. Sí, ¿verdad? Entonces, cómo nosotros como país nos vemos, ¿verdad? Tan expuestos a otros que no hacen este tipo de trabajo y todo esto como para saber. Y también colindamos, los animales no tienen fronteras, ¿verdad? Nosotros sí tenemos Ujú, fronteras, pero ellos no, ¿sí? Y doctora, ujú. aprovecho, bueno, no sé, ¿verdad? Qué tan factible es. Un compañero anda allá en Liberia y se viene mañana, Steven Porras. Él está con el regulatorio, con la doctora Carla, anda tomando muestras allá y él anda en un pick-up. Entonces, no sé qué tan Ay, factible súper, súper. le Que pase puede por el delfín. que usted, que sí, le paso el número de él o le paso el número de la doctora Sí, Carla y a ver si primero, hablar con Carla, si Carla lo deja, ok, ¿verdad? ok. Es el chiquillo de él, Genial, ¿verdad? De genial. ella. Ok, ok. Y no sé si usted entonces se comunica con le dice usted a la doctora para que aprovechen que él anda por allá. Súper, Tal súper, vez se lo súper. pueda traer. Ujú. Genial, genial. Bueno, doctora, y eso era. Muchas Muchas gracias más bien y gracias. súper bonito. La clase nos amplía mucho el panorama y de las cosas y de todo lo que no debemos de hacer, ¿verdad? A veces en las Muy malas bien. prácticas y arriesgarnos nosotros y arriesgar a los demás. Muchas gracias. Pura vida. Gracias, Roger y Ama, por las preguntas. No sé si a alguien más le quedó alguna pregunta, alguna duda, comentario. Si no, agradecerle, como siempre, a Gaby por apoyarnos con esta charla. Vemos que son especies bacterianas bastante importantes, ¿verdad? Con un impacto tanto en salud animal como en salud pública. Entonces, siempre es bueno conocerlo, ¿verdad? Y saber que pues siempre hay ahí un componente silvestre que está asociado a muchas de estas bacterias. Entonces, le agradecemos a Gaby. Gaby, muchas gracias por la charla nuevamente. Espero Pura que vida. haya sido de provecho para los chicos. Y si no tenemos más preguntas, Roger todavía tiene la mano levantada, pero creo que es que no la ha bajado. Perdón, sí, señor, no la había bajado. Ok. Sí, si no tenemos preguntas, entonces no queda más que agradecerle a Gaby. Y, y sí, los chicos nos quedamos en la clase para la segunda parte que sería la presentación de seminarios. Gaby, nuevamente, muchas gracias. Y Pura ahí vida. estamos hablando. Nos vemos. Pura Todo muy vida. claro. Chao. Gracias. Chao. Ok.